La ciudad de Kaliningrado se encuentra a orillas del mar Báltico, en territorio ruso y a unos 50 kilómetros de la frontera con Polonia. En el pasado perteneció a Prusia y tenía el nombre de Königsberg. En Kaliningrado, Königsberg, se juntan dos ríos, formando una isla en su confluencia. 7 puentes unían, ya no, pues la ciudad fue parcialmente destruida durante la Segunda Guerra Mundial, las diferentes partes de la ciudad, como se aprecia en el mapa de la época. En el siglo XVII se hizo popular como adivinanza y pasatiempo averiguar si era posible cruzar los 7 puentes de la ciudad pasando solo una vez por cada uno de ellos. El nombre de estos 7 puentes eran Puente del Herrero, Puente Conector, Puente Verde, Puente del Mercado, Puente de Madera, Puente Alto y Puente de la Miel. Este problema, por supuesto, se puede resolver mediante un estudio exhaustivo de todos los posibles itinerarios, pero las matemáticas se interesan en generalizar el problema y buscar una solución sencilla y válida para todos los posibles mapas de ciudades, e incluso objetos más generales. Leonhard Euler llegó a Prusia en 1741 a la edad de 34 años, donde vivió hasta 1766 para luego regresar a San Petersburgo. Durante esos años trabajó en la Academia Prusiana de las Ciencias, donde desarrolló una prolífica carrera como investigador. Euler fue contemporáneo de otros varios famosos matemáticos y pensadores procedentes de aquella ciudad. En este ambiente y por estos años en que surge la formulación del problema de los puentes de Königsberg, se propagó a modo de juego y de trivia matemática entre los intelectuales de la época. En 1736, el matemático suizo, afincado en San Petersburgo, Leonhard Euler, publicó un artículo en el que resolvía el problema en el caso general. Este trabajo es considerado como el nacimiento de la teoría de grafos, utilizada hoy en día en un sinfín de aplicaciones, y también uno de las primeras apariciones de una nueva geometría en la que importan solo las propiedades estructurales de un objeto y no sus medidas. Dos islas en el río Pregel, en Königsberg, se unen entre ellas y con la tierra firme mediante 7 puentes. Es posible dar un paseo empezando por una de las 4 partes de tierra firme, cruzando cada puente una sola vez y volviendo al punto de partida. La respuesta de Euler es extremadamente simple. Supongamos que efectivamente es posible. Al realizar el dibujo, en cada vértice intermedio que atravesemos, entraremos por una arista y saldremos por otra. En particular, el número de aristas que confluyen en cada vértice del grafo, exceptuando quizá los vértices inicial y final, ha de ser par. Si llamamos valencia de cada vértice al número de aristas que confluyen en él, lo dicho anteriormente significa que para que el problema tenga solución es necesario que en el grafo haya como mucho 2 vértices de valencia impar. En el caso del grafo de Königsberg, los 4 vértices tienen valencia impar, así que el problema no tiene solución. Un camino de Euler en un grafo no dirigido es un camino que usa cada arista exactamente una vez. Si tal camino existe, el gráfico se llama transitable o semi-euleriano. En la teoría de grafos, un camino euleriano es un camino en un gráfico que visita cada borde exactamente una vez. Euler demostró que es sencillo determinar si existe un camino de Euler en el grafo, ya que todo lo que hay que hacer es verificar el grado de los nodos. Existe un teorema de la teoría de grafos que establece que un grafo tiene un camino de Euler si y solo si es este conexo y exactamente 2 de sus nodos tienen grado impar. De manera similar, un grafo tiene un tour de Euler si y solo si es conexo y todos sus nodos tienen grado par. Basado en estos teoremas se puede verificar la existencia de un camino de Euler antes de intentar encontrar el camino, lo cual podría ahorrar gran cantidad de procedimiento en la búsqueda de un camino que nunca logrará encontrarse. Además, la comprobación de grado de los nodos de un grafo es una tarea que fácilmente podría ser de complejidad lineal en el número de nodos del mismo.
Un circuito euleriano es un grafo no dirigido. Es un ciclo que utiliza cada vértice exactamente una vez. Si este ciclo existe, el grafo se llama unicursal. Si bien los grafos son grafos eulerianos, no todo grafo euleriano tiene un ciclo euleriano. Euler demostró que una condición necesaria para la existencia de circuitos de Euler es que todos los vértices de la gráfica tengan a un grado, y afirmó sin pruebas que los gráficos relacionados con todos los vértices de grado par tienen un circuito euleriano. El ciclo hamiltoniano. Un camino hamiltoniano es un camino que visita cada vértice exactamente una vez, excepto el vértice que parte y al cual llega. Si un grafo contiene un ciclo hamiltoniano, es llamado grafo hamiltoniano. ¿Quién fue Hamilton? Hamilton nació en 1805 y falleció en 1865. Fue uno de los académicos más importantes de Irlanda. Fue profesor de astronomía de la Universidad de Dublín, donde publicó artículos de física y matemáticas. Hamilton es famoso por inventar los cuaterniones, una generalización del sistema de números complejos. En honor a Hamilton, un ciclo que contiene cada vértice G justo una vez, excepto por el vértice inicial y final, que aparece dos veces, recibe el nombre de ciclo hamiltoniano. Hamilton inventó y patentó un juego en el que se trataba de hacer un recorrido por 20 ciudades del mundo sin pasar por ninguna más de una vez. Las ciudades estaban unidas por 30 aristas, formando un grafo icosaedro. La ciudad se entiende por cada uno de sus vértices. A continuación vemos algunos ejemplos de ciclos hamiltonianos. Todos los grafos ciclos son hamiltonianos. Todos los sólidos platónicos, como por ejemplo el tetraedro, el cubo, el octaedro, el dodecaedro, el icosaedro, considerados como grafos, son hamiltonianos. Cualquier ciclo hamiltoniano puede ser convertido a un camino hamiltoniano si se elimina cualquiera de sus aristas, pero un camino hamiltoniano puede ser extendido en ciclo solo si los vértices de los extremos son adyacentes. Para complementar lo anterior, el circuito de Hamilton se trata de un problema similar al del circuito de Euler, con la diferencia que en lugar de pasar por todos los lados del grafo solamente una vez, el circuito de Hamilton se pasa por cada vértice solamente una vez. La mejor caracterización de los grafos hamiltonianos fue dada en 1972 por el teorema de Bondi, que generalizaba los resultados anteriormente encontrados por Dirac. Básicamente dice que un grafo es hamiltoniano si existen suficientes aristas. Primero debemos definir lo que es la cerradura de un grafo. Dado un grafo G con n vértices, la cerradura CLG es construida de manera única a partir de G agregando toda arista U, V, si el par no adyacente de vértices U y V cumple con que el grado del vértice V más el grado del vértice U tiene que ser mayor o igual a n, a la cantidad de vértices. Un grafo es hamiltoniano si y solo si un grafo cerradura es hamiltoniano. Bondi, 1972. Como todos los grafos completos son hamiltonianos, todos los grafos cuya cerradura sea completa son hamiltonianos. Este resultado se basa en los teoremas de Dirac y Ore. A continuación, voy a explicar brevemente los dos teoremas, el de Dirac y el de Ore. Dirac, 1952. Un grafo con n vértices n mayor que 3 es hamiltoniano si cada vértice tiene grado mayor o igual a n dividido en 2, o sea, la cantidad de vértices dividida en 2. Ore, 1960. Un grafo con n vértices n mayor que 3 es hamiltoniano si la suma de los grados de dos vértices no adyacentes es mayor o igual que n.
Sin embargo, existe un resultado anterior a todos estos teoremas. Un grafo con vértices n mayor o igual que 2 es hamiltoniano si la suma de los grados de dos vértices es mayor o igual que n menos 1. LRD 1934. Como puede verse, este teorema pide más hipótesis que los anteriores, ya que la propiedad de los grafos debe cumplirse para todo vértice en el grafo. ¿Por qué se estudian grafos? Primero, porque permiten estudiar interrelaciones entre elementos que interactúan unos con otros. Dado un escenario donde ciertos objetos se relacionan, se puede modelar el grafo y luego aplicar algoritmos para resolver diversos problemas. Un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí, de forma tal que un cambio en un elemento afecta al conjunto de todos ellos. Por tanto, los grafos son apropiados para resolver problemas de sistemas ya que permiten analizar cómo interactúan las partes del sistema y cómo fluye la información. Estos son aplicables en ingeniería de sistemas, modelado de redes, ingeniería industrial, ingeniería electrónica, química, geografía, entre otros. ¿En qué se usan los grafos? Los grafos se usan comúnmente en red de computadoras, conexiones de vuelo de una aerolínea, carreteras que unen ciudades, actividades de un proyecto, circuitos electrónicos, representación de un mapa. Por ejemplo, en la parte derecha se encuentra una red de computadoras que puede representarse y estudiarse mediante un grafo, el cual los vértices representan terminales y las aristas representan conexiones, las cuales a su vez pueden ser cables o conexiones inalámbricas. Una primera definición no formal de grafo es la siguiente: un conjunto de puntos, ya sean nodos o vértices, unidos por líneas denominadas arcos o aristas. Los grafos son estructuras de datos que representan relaciones entre objetos. Estas relaciones pueden ser relaciones arbitrarias y no jerárquicas, es decir, tener un orden específico o simplemente al azar. Definición formal de un grafo. Un grafo G es el conjunto ordenado B, E, en donde B es un conjunto de nodo y E es un conjunto de pares de nodos. Los nodos representan cada uno de los objetos y el conjunto de pares de nodos, arcos o aristas representan las relaciones entre estos objetos. Para el caso del ejemplo, tenemos los vértices 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y las relaciones que existen entre ellos. Por ejemplo, está la relación de 1 a 2 o 2 a 1, de 4 a 3, de 6 a 4. Pero acá es claro tener en cuenta un concepto y es el de vértices adyacentes, que son dos vértices o nodos unidos por un arco. Así, por ejemplo, el nodo 4 y 5 son vértices adyacentes. El 3 y el 2 son vértices adyacentes. Existen muchos tipos de grafos de acuerdo a diferentes clasificaciones. En este caso, vamos a clasificar los grafos de acuerdo a su dirección. Por tanto, existen los grafos no dirigidos, que son aquellos en donde los pares de nodos de los arcos no son ordenados, es decir, que el arco se puede recorrer en ambos sentidos. Ejemplo, ir de un nodo U a un nodo V es lo mismo que decir que ir del nodo V al nodo U. Para el caso del ejemplo, acá podemos decir que existe una relación del nodo 7 al nodo 9 y viceversa, o del nodo 4 al nodo 9 y del nodo 9 al nodo 4. Otra de las clasificaciones serían los grafos dirigidos o denominados también digrafos. Si los pares de nodos que forman arcos son ordenados de tal forma que el arco se puede recorrer en un solo sentido, se denominan digrafos. Para este caso,
el arco tendría una dirección representada con una flecha. Es decir, no es lo mismo decir la relación del nodo C al nodo D es válida en este caso y no es válida si decimos que es del nodo D al nodo C porque el grafo nos está indicando su dirección. Grados de un dígrafo. Como lo dije anteriormente, un dígrafo implica que la relación que existe entre el nodo U y el V no es la misma que la relación que existe entre el nodo V y el nodo U. Por tanto, los arcos se representan con flechas, con una dirección. Acá hay que tener en cuenta que el grado de entrada de un nodo es el número de arcos entrantes y el grado de salida de un nodo es el número de arcos salientes. Por ejemplo, el nodo E es de grado 1 respecto a su salida y de grado 1 respecto a su entrada. En el caso del nodo B es de grado 2 respecto a su salida y de grado 1 respecto a su entrada. A continuación realizaremos una pequeña comparación entre los grafos dirigidos y no dirigidos. En la parte izquierda se presenta una imagen de un grafo dirigido y en la parte derecha una imagen de un grafo no dirigido. Como se pueden ver, la misma estructura, poseen los mismos vértices, vértices 1, 2, 3 y 4. Lo que cambia y se puede apreciar son las relaciones. En la parte izquierda tenemos una relación de 1 a 3, de 1 a 1, de 1 a 2, de 3 a 2 y de 2 a 4. Y en la parte derecha las relaciones cambian porque pueden ir del nodo 1 al 3, del 3 al 1, del 1 al 2, del 2 al 1, del 2 al 3, del 3 al 2, del 2 al 4 y del 4 al 2. Es decir, un grafo dirigido es aquel que tiene un origen y un destino. Acá es fundamental entender el concepto de nodos predecesores y nodos sucesores. Nodos predecesores es el origen, de donde llega el arco. Por ejemplo, en la parte izquierda del grafo dirigido, 1 es predecesor de 2. Los nodos sucesores es a donde llega el arco, es decir, el destino. En el mismo grafo podemos ver que 3 es sucesor de 1. Bien, grafos dirigidos con costo o peso. Un grafo dirigido que contenga costo o peso es aquel cuyos enlaces o arcos tienen asociados un valor. En general, este tipo de grafos no suele tener sentido que un nodo se apunte a sí mismo, porque el coste de este sería nulo. Antes de esto, podemos decir que este costo o peso es comúnmente utilizado para determinar la ruta o camino más corto. De acuerdo a esto, es fundamental tener claros dos conceptos. El primero, camino. Es un conjunto de vértices que hay que recorrer para llegar desde un nodo origen hasta un nodo destino. En el ejemplo, queremos ir del nodo A al nodo D. Tenemos dos opciones, ir de A pasando por C y llegando hasta D, o partiendo de A pasando por B y luego por D. De acuerdo al peso que tiene cada arco, podemos determinar que la ruta más corta en este caso es ir desde A, pasar por C y llegar hasta D. El siguiente concepto que hay que manejar es el de ciclo. Ciclo es un camino que sale de un nodo y regresa hasta el mismo. De acuerdo con la imagen, podemos partir de A y volver a A pasando por C y luego hasta A, o pasando por C, luego por D y luego hasta A. Acá podemos ver un caso particular y es que los arcos aparentemente son más cortos
en el primer caso, es decir, en el caso A, C y A, pero su peso nos indica que esta sería la ruta más corta para llegar nuevamente a A. Tiene un peso de 28, mientras que en el segundo caso podemos ver que su peso es de 16. Conexidad en grafos dirigidos o conexiones que existen en los grafos dirigidos. Tenemos tres clasificaciones básicas. Existen los grafos conexos, en los cuales todos sus vértices tienen una relación o una forma de comunicarse entre sí. Los no conexos es aquel en donde alguno o algunos de los vértices no poseen una relación. Y los fuertemente conexos son grafos orientados que entre cualquier par de nodos distintos existe un arco que los une. Así, por ejemplo, en la primera imagen tenemos un grafo no conexo, porque pues todos sus nodos no están conectados o no existe una ruta para que se comuniquen entre sí. Es decir, si deseo llegar al nodo 4 desde el nodo 1, no habría una ruta para llegar a este nodo o para que estos nodos se comuniquen. En el segundo caso, tenemos un grafo conexo. Existen conexiones o arcos que me permiten que los nodos se comuniquen entre sí. Si deseo comunicar el nodo 1 con el nodo 5, nos dirigimos desde el nodo 1, pasando por el nodo 2, luego por el 4 y ahí llegamos al nodo 5. Y la tercera imagen es un grafo fuertemente conexo, donde cada vértice o nodo posee un arco que une o que permite la comunicación directa con otro nodo. Ahí podemos apreciar que el nodo 1 se comunica perfectamente con el 5, el 3 se comunica con el 2 y así sucesivamente.